Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Seguimos con las actividades culturales de la Facultad de Filología. Hoy abrimos un campo nuevo que hasta ahora no habíamos explorado, que es el campo del cómic y los superhéroes. Tenemos el gran placer de traer quizá a la persona que quizá la más experta en cómics de la Universidad Española, aunque él por supuesto va a decir que no. Curiosamente es catedrático de Ingeniería Computacional, si no me equivoco, pero en los últimos años ha hecho un pequeño giro en su vuelo hipergaláctico y se ha adentrado en el campo del cómic. Como podéis ver en la pantalla, es actualmente el director de una cátedra de cómic que se ha creado en la Universidad de Alcalá de Henares. Es una persona hoy en día que es muy activa, en fin, realmente me costó conseguir una fecha que tuviera libre. Aquí lo tenemos, lo hemos conseguido, a pesar del calor, el que viene del norte. Lo primero que me ha comentado que hacía mucho calor en Sevilla. Quisiera darle las gracias, lleva unos años dedicado al cómic, ha publicado un par de libros, yo conocía uno de 2021, que se titula Una historia del cómic norteamericano, publicado por la propia Universidad de Alcalá, y me acaba de comentar que has publicado uno creo que el año pasado, ¿no? Sí, con Diablo Ediciones, sobre Milton Caniff y los piratas. Efectivamente, en fin, ha dirigido revistas, cursos de cómic. El curso que viene me ha comentado finalmente va a conseguir dar una asignatura, aunque sea parcialmente, sobre cómic en Guadalajara, con lo cual es un discurso cultural que se va abriendo lentamente paso en la muy tradicional Universidad Española. Así que yo te doy las gracias, Kiko, por estar aquí. Es un placer tenerte con nosotros. Como digo, es un tema que realmente me apetecía abordar. Tenemos una audiencia muy numerosa y seguro que muy ilustre ilustrada en el tema. Así que gracias por estar aquí y que empiece la función. Muy bien, pues muchas gracias, Nacho, por invitarme. Es un placer estar aquí. Nunca había estado en esta facultad, sí en Sevilla, pero no en esta facultad, con lo cual para mí es un verdadero honor poder hablar de cómics de superhéroes aquí. Y bueno, antes de empezar, sí que quería... La primera parte os voy a hacer unas preguntas, más que nada para ver con quién me juego los cuartos, digamos, y saber no decir cosas que se sepan y al revés, y también por una cuestión que comentaré posteriormente. Bueno, la primera pregunta es si alguien reconoce la imagen de que aparece aquí en la presentación. No pasa nada si no, simplemente por curiosidad. Sí, veo que por ahí hay un sí, solo un sí, ¿no? Bueno, dos, vale. Y bueno, una tercera que me ha dicho antes, 3 personas, muy bien. La segunda no tiene nada que ver con los cómics, pero me interesa preguntarla porque, bueno, voy a hacer una cosa que creo que puede ser un poco osada y para saber un poco en qué aguas me voy a zambullir. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras os consideráis que sois de letras? La mayoría. ¿Hay alguno de ciencias? Vale, minoría de ciencias, muy bien. Bueno, fijaros, me imaginaba, ¿no? Venía a la Facultad de Filología, lo siento, yo soy de las dos cosas. De hecho, todavía mucha gente considera que soy de ciencias, porque como estudié ingeniería, pues soy de ciencias y llevo ya más de 10 años dedicado a esto del cómic y entonces también me considero de letras. Entonces, en la charla voy a hablar de letras, pero también voy a hablar de ciencias. Espero que la gente de letras no salga huyendo y viceversa. Porque hay un tema que me interesa mucho cuando hago esta pregunta y es que yo creo que todo el mundo ha levantado la mano, ¿no? Hay alguien que no se haya definido. Fijaros que es un tema que hoy en día creo que hay pocas preguntas donde todo el mundo se definiría. Algo que quizá hace 10 años pasaba si yo preguntara ¿quién es de sexo masculino, quién es de sexo femenino? Todo el mundo se definiría, pero ahora ya no. O sea, ya ni siquiera en el género tenemos una definición completa. Yo creo que hay muy pocas cosas en el mundo que ahora mismo ya tengan una contraposición binaria como el ser de ciencias o ser de letras. Parece que ser de ciencias o ser de letras es algo una dicotomía. Y con esto yo me acuerdo siempre de Charles Snow, que es con quien voy a empezar, en su charla Las dos culturas, de 1959, que dice, con mi traducción, 2 grupos opuestos, en un polo tenemos a los intelectuales literarios, en el otro a los científicos y como grupo más representativo a los físicos. Entre ambos un abismo de incomprensión mutua. Y lamentablemente esto él lo definía como el mal de la sociedad occidental en el año 59 y en el año 2024 creo que las cosas han cambiado poco. Y yo que en mi universidad, por ejemplo, tenemos el campus de ciencias fuera de la ciudad y el campo de letras en la ciudad y por mi actividad me muevo en ambos, pues yo siempre digo que cuando me subo al coche para ir al de ciencias es como ir a otro planeta distinto, ¿no? Seguimos en esta cuestión de incomprensión. Y sin embargo hay un tema que es el que voy a hablar hoy, que sin embargo nos une a los de letras y a los de ciencias, une a los estudiosos de humanidades y a los científicos, y es los universos paralelos o los multiversos.
Y entonces vamos a hablar de universos paralelos y multiversos, concretamente en el cómic de superhéroes, como dice el título, pero lo vamos a afrontar desde una disciplina de humanidades, pero también un poquito me vais a permitir desde el ámbito científico, para que veamos cómo ambos mundos pueden tener, nunca mejor dicho mundos, ambos universos paralelos pues pueden converger en algún momento. Bueno, en realidad lo de los universos paralelos no es un tema nuevo, porque en la literatura pues ya aparecía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde Flatland, que se tradujo como Planilandia, de Edwin Abbott, de finales del siglo XIX, que es un mundo, que habla de un mundo paralelo donde el mundo está en 2 dimensiones, bueno, que ya lo conocéis, hasta ya más recientemente pues obras de ficción, ¿no? Sobre todo siempre relacionado con la ciencia ficción, como este Rescate en el tiempo de Michael Crichton, que habla de viajes temporales, pero que a partir de ahí crea universos paralelos y tendrá que ver con los cómics, como vamos a ver, o la saga de La Torre Oscura de Stephen King, que no sé si alguien la ha leído, bueno, tiene sus cómics, sus películas, etcétera, que lo que habla también fundamentalmente establece una teoría sobre universos paralelos. Pero esto es algo que lleva toda la vida, pero sin embargo que ha estallado muy fuertemente en los últimos tiempos. Sobre todo, yo voy a hablar de cómics, pero sobre todo en el ámbito audiovisual. Y por eso también, pues ahora hacemos una pequeña encuesta a ver de lo que voy a poner aquí, cuánto conocéis, que también me sirve a mí para afrontar la charla, y luego pues para ver realmente si esta teoría de que los multiversos están presentes en el ámbito audiovisual es cierta o no. Voy a empezar a poner imágenes y simplemente pues a ver quién la reconoce o no. ¿Reconocéis esta imagen? Sí, ¿no? Toda la vez en todas partes, película de multiversos, medio ciencia ficción, ganadora de un Oscar, que ya nos dice mucho. Tengo a la mejor película, tengo un compañero que ha escrito un libro sobre la posmodernidad, que dice que la posmodernidad es que toda la vez en todas partes gane el Oscar a la mejor película, ¿no? Y no le falta razón. Bueno, sigo. Esto también, ¿no? Todo el mundo. Bueno, pues sabéis que hay una parte de universos paralelos también en una de las sagas. ¿Sigo? ¿Sí? Maravilla. Todo entre el Spider-Verse, claramente, sobre todo la segunda parte, estallido absoluto de universos paralelos. Seguimos. También, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que resulta que solucionan un problema muy interesante, ¿no? Que había 3 Spider-Mans o 3 Spider-Mans, o Spider-Mans, ya que estamos en filología, en el cinematográficos, por una cuestión de derechos de propiedades, de edad de los personajes, en principio separadamente. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues que son de diferentes universos paralelos y que en un determinado momento pueden convivir, ¿no? Vale, seguimos. También, sí. Todo el mundo ve, sí, de Stranger Things, hay un universo paralelo claramente, y voy con la que, curiosamente, menos gente me suele suceder que ha visto, ¿vale? Pero que es una de las que más me interesa para lo que voy a hablar, ¿vale? Bueno, pues veo que aquí hay público muy entregado porque todo el mundo la ha visto. Evidentemente, Flashpoint la película de Flash, que está basada en Flashpoint, donde casi hace un poco lo mismo, ¿no? De repente teníamos muchísimas películas de DC, además en DC. Sí, bueno, entiendo que a diferencia de Marvel-DC, ya si sabéis todo esto, estamos hablando de cosas básicas. De repente, eso si Marvel ya había muchos personajes, en DC era un caos absoluto, porque encima viene de mucho más lejos, lo resolvemos muy fácil, ¿no? El Batman de Michael Keaton pues es un universo paralelo de las películas actuales, las series de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿habéis visto esta película? ¿Sí? ¿Habéis visto el final entonces? No voy a hacer spoiler para que no la haya visto. ¿La habéis visto? Sí, por ahí sí, por atrás, ¿la habéis visto? ¿Sí? ¿No? Bueno, los que la habéis visto o los que no. Voy a poner unas imágenes del final sin hacer ningún tipo de spoiler. Sin hacer ningún tipo de spoiler. ¿Reconocéis a estos personajes? Cuando lo visteis lo reconocisteis, ¿no? Es el Superman Christopher Reeve, el Superman de 1978, y quizá menos conocido Helen Slater como Supergirl, que tuvo bastante poco éxito y tuvo una película unos años después, 79, 80, no me acuerdo. Vale, esto aparece al final de la película, ahora vemos por qué. ¿Esto lo reconocéis? ¿El de la tele o...? ¿Sí? Es Superman también, pero en el año 53... la serie de televisión de George Reeves y las aventuras de Superman. Para frikis, totalmente. ¿Al actor le reconocéis? ¿Sabéis por qué sale en la película así vestido de Superman?
Eso es. Él es un fan tremendo de los cómics, tenía una colección de cómics tremenda, que dicen las malas lenguas que tuvo que vender porque Patricia Arquette no le aguantaba el vicio de los cómics, y no sé si es verdad o no, pero el caso es que hubo un proyecto de hacer, cuando el Batman de Tim Burton, que tuvo mucho éxito, hubo un proyecto de hacer un Superman con Nicolas Cage, había un guión y todo, que iba a dirigir Kevin Smith, y que nunca se pudo hacer. Y bueno, pues como homenaje a ese proyecto fallido, pues aparece en esa película. Y el último, que ya no es Superman, este aparece también en la película, ¿alguien lo reconoció? Sí, bueno, pues este es el culpable de todo lo que voy a decir yo ahora. Bueno, ¿qué sucede? Estos aparecen al final de la película para indicarnos lo que estaba comentando antes. Igual que en Spider-Man, todos los Spider-Man que ha habido son diferentes universos paralelos. En DC, todos los Superman, los Flash, todos los personajes, lo que son diferentes universos paralelos. Sin embargo, ese que aparece ahí es una versión de Flash, del protagonista de la película, que no es, aunque aparece un poco en la serie de televisión de Flash, realmente no ha tenido ninguna película, ninguna serie. ¿Por qué aparece? Porque realmente los universos paralelos en los cómics, y ya me voy a los cómics, nacen con este personaje, que es la primera encarnación de Flash, que se llama Jay Garrick. Y ahora lo desarrollo un poco más. Bueno, veo que más o menos conocéis bastantes cosas, con lo cual puedo entrar en esta cuestión. Lo que me interesa en este punto, en esta primera parte, ahora mismo el audiovisual, no solo superheroico, tiene un componente de multiversos, universos paralelos enorme. Os he mostrado el caso de los superhéroes, porque ya me voy llevando las cosas a mi terreno, pero en realidad Stranger Things no tiene nada que ver con superhéroes, y una película, como lo que digo, toda la vez en todas partes, pues es una película considerada hasta por la crítica y, sin embargo, el tema de los multiversos está presente. Pero nos vamos un poco hacia atrás, al año 1938. Bueno, yo creo que aquí, por lo que habéis contestado, la mayoría sabéis de cómics y sabéis que en el año 38 aparece el que es considerado el primer superhéroe, Superman, creado por estos dos chicos jóvenes de Cleveland, Jerry Siegel y Joe Shuster, que en realidad habían intentado vender el personaje para que se publicara en los periódicos, porque realmente donde estaba en ese momento, en los años 30, donde se publicaba el cómic, donde se ganaba dinero haciendo cómics, eran los periódicos, donde estaba el respeto de la crítica, el seguimiento popular y el dinero. Había autores que ganaban 100 y 200.000 dólares al año por hacer cómics a los periódicos en los años 30, los años 20 y en los años 30. Era un fenómeno de masas que podríamos comentarlo en otra charla. No les aceptan el cómic en los periódicos por varios motivos, entre ellos que hay que reconocer que estaban un poco verdes en muchos aspectos, aunque luego fijaros lo que ha sido Superman. Otros, que me interesará luego, porque eran de descendencia judía y parece que había una pequeña discriminación. Esto no está muy claro, pero hay una novela, Las aventuras de Cavalier y Clay, que ganó el premio Pulitzer, de Michael Chabon, que sostiene esa tesis, habla de esta época y sostiene esa tesis. Entonces, como no les compran el Superman en los periódicos, pues lo venden para un nuevo mercado que estaba apareciendo, que es el de los comic books, revistas de cómics, solo con personajes de cómic. El cómic tenía muchísimo éxito en Estados Unidos y entonces se publicaba en los periódicos, pero rápidamente da el salto a los kioscos de forma independiente para que no sea obligatorio comprarse el periódico para poder leer los cómics. Hay un boom de series, entre ellas aparece este Action Comics, donde aparece Superman. No solo Superman, porque las revistas eran antológicas, es decir, que tenían varios personajes, pero Superman es un éxito tremendo. Y lo que pasa en la industria del cómic, yo diría en la industria del entretenimiento en general, es que cuando algo tiene éxito, se imita. Y empiezan a aparecer personajes superhéroes, continuamente, ¿no? La propia National Comics, en ese momento, que luego será DC Comics, ¿de acuerdo? Entiendo que Superman pertenece a DC, todos entendemos, pues lanza luego Detective Comics con Batman, o, bueno, al revés, Detective Comics ya se estaba publicando, introduce Batman en la serie. Flash Comics, donde aparece ese personaje de Flash, ya le reconocemos ahí con ese que parece el yelmo de Mambrino, por lo menos en la versión de animación que había cuando yo era pequeño, y que lo que hace Flash ya sabemos que corre a toda velocidad, pero luego aparecen otras editoriales como, no se llamaba Marvel en ese momento, se llamaba Timely Comics, que publican el Capitán América y muchísimas otras series de superhéroes. El superhéroe empieza a ser un boom absoluto en el cómic estadounidense, gracias al éxito de Superman, con ventas millonarias, una repercusión enorme. He mostrado las dos compañías más grandes porque son las que me voy a centrar. En ese momento National sí, pero Timely no era tan grande, no era Marvel lo que es ahora, pero
muchísimas compañías, muchísimos editores y muchísimos superhéroes que aparecían en ese momento, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece el Namor, que también es de Timely, o este Daredevil, que no es el Daredevil de Marvel para aquellos más iniciados, sino otro personaje que aparece en ese momento. Y una de las cuestiones que mueven al superhéroes, digamos, se mueve por dos vectores fundamentales en esa época. En general, se publican muchísimas cosas y hay de todo. El primero nace a finales de los años 30 y todavía está coleando los temas de la Gran Depresión. Es decir, el superhéroe inicialmente luchará contra la injusticia. Generalmente no habrá grandes supervillanos. Lex Luthor y todas estas cosas que podéis identificar con Superman tardan muchísimo en aparecer. Superman lucha contra políticos corruptos, contra banqueros que roban, o sea, en fin, nada que haya cambiado mucho casi 100 años después, ¿no? Lo que se supone que eran culpables del colapso económico que había sucedido en la Gran Depresión. Y la otra cuestión que va poco a poco apareciendo es que, y que sostiene un poco esa tesis de que quizá había una discriminación hacia la autoría judía en el mercado del cómic de prensa, es que muchos de estos autores que crean estos cómics son de descendencia judía. Algunos de ellos hijos de judíos europeos que habían emigrado a Estados Unidos, incluso algunos ya en los comienzos del nazismo. He hablado de Jerry Siegel y Joe Shuster, pero, por ejemplo, en Capitán América es creación de Joe Simon y Jack Kirby, y también sucede exactamente lo mismo, eran dos autores de ascendencia judía. Bueno, esto, si os leéis el libro, como digo, de las aventuras de Cavalier y Clay, lo veis muy bien, porque lo que cuenta es la historia de dos autores de cómic que son una mezcla entre Jerry Siegel y Joe Shuster y Joe Simon y Jack Kirby. Entonces, en los años previos al bombardeo de Pearl Harbor, de la entrada de Estados Unidos en la guerra, hay una fuerte tendencia de los superhéroes a luchar contra la amenaza del nazismo, como aviso de lo que estaba sucediendo y también como intento de que Estados Unidos se involucrara, ¿no? Había una parte de la sociedad estadounidense que pedía que Estados Unidos se involucrara en Europa y, evidentemente, la comunidad judía era parte de ella y estos autores impulsaban en ese momento. Me estoy yendo un poco de nuestros paralelos, pero veréis que llego, no os preocupéis. La cuestión es que, para que veáis que dice, bueno, en un cómic de superhéroes haciendo esta propaganda a favor de la lucha contra el nazismo, bueno, pues como era tan popular y tenía tanto éxito, pues una de las cuestiones que se conoce es que Goebbels, el ministro de propaganda nazi, hizo una vez un discurso acusando a Mickey Mouse y a Superman de ser judíos, ¿no? Y prohibiéndolos en Alemania por el impacto que tenían. O sea, que no era una cosa digamos, a despreciar esta campaña a favor de, o sea, en contra de los nazis en Europa. Y esto se conocerá como la Edad de Oro. ¿Qué sucederá? Que la guerra estallará, perdón, Estados Unidos entrará en la guerra, Pearl Harbor se producirá la invasión de Pearl Harbor, y curiosamente, un medio que había sido clave en transmitir lo que estaba pasando en Europa se vuelve irrelevante, el superhéroe se vuelve irrelevante. ¿Por qué? Porque, claro, tú ya no puedes mandar, a partir de que Estados Unidos entra en guerra, tú no puedes contar historias de Superman luchando en el frente. ¿Qué hace? Va a Europa, se carga a todos los nazis en 3 días, haciéndolo despacito, y se vuelve para Estados Unidos. No tiene ningún sentido, ¿no? Pese a que sean superhéroes y tengamos la suspensión de la credulidad, es poco creíble que Superman se pueda tirar los años que duró la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista estadounidense, en el frente, luchando y no acabando con la guerra. Entonces, las historias de superhéroes se convierten en historias, pues, de las cosas que están pasando en Estados Unidos, en historias mucho más naif y se vuelven irrelevantes. Y entonces, todo ese éxito de los superhéroes desaparece. Se empiezan a cerrar series de superhéroes una tras otra. Superman, Batman permanecerán, Wonder Woman, pero Flash, por ejemplo, desaparece. Capitán América desaparece. Muchísimas series se dejan de publicar. Y así llegamos a los años 40, años 50, y el superhéroe ya no es importante en el cómic estadounidense. Ahora muchas veces identificamos cómic estadounidense con superhéroes, en los años 40 y 50 no era así. El cómic seguía siendo muy popular, mucho éxito, pero había cómic del oeste, había cómic empezará el cómic romántico, el cómic de terror, cómic de aventuras, lo veráis, pero superhéroes había, pero muy poquito. Después de haber sido un boom tremendo, había casi desaparecido. Pero llegamos a mediados de los años 50 y aparece la Edad de Plata, lo que se conoce como la Edad de Plata, en contraposición con la otra que era la Edad de Oro. A alguien por algún motivo, porque
perdonad que sea tan vago, pero estas cosas, como no se han estudiado mucho, pues ahora es difícil de saber, pero por algún motivo a alguien se le ocurre, oye, esto de los superhéroes que funcionaba en su momento también, ¿por qué no lo traemos de vuelta? ¿Por qué no le damos un impulso? Y deciden, pues, darle un impulso a los superhéroes, crear nuevos personajes. Y entonces, como han pasado casi entre 15 y 20 años, dicen, bueno, pues esta idea de Flash que iba a gran velocidad, pues vamos a volver a traer de vuelta a Flash. Pero este hombre con el yelmo no queda muy bien, queda poco moderno, vamos a crear una nueva versión del personaje y crean un Flash más moderno. La idea es la misma, corre a gran velocidad y crean el nuevo personaje. Y curiosamente tiene mucho éxito. También podríamos ver muchos motivos. Hay un enlace mucho mayor con la Guerra Fría en ese momento, porque tratan cuestiones de ciencia, cuestiones también del peligro nuclear, etcétera, etcétera. Por diversos motivos vuelve a tener éxito. Realmente empieza la gente de nuevo a comprar cómics de superhéroes y los superhéroes vuelven a ser relevantes. Pero lo que no contaban los editores es con los frikis. Es decir, la gente que decía, oye, sí, este Flash está muy bien, pero yo en los años 30 y 40 leía las historias de otro Flash y este no es el Flash que yo leía. ¿Qué ha pasado con eso? Y mandaban cartas y preguntaban. Y entonces, de repente, en el año 61, pasó a Gardner Foss y a Carmine Infantino, se les ocurre la idea de decir, bueno, es que ese Flash lo que pasa es que vivía en un universo paralelo. Y crean la famosa historia, el Flash de los dos mundos, que lo que dice es que ambos Flash conviven en diferentes universos paralelos y lo llaman, en la originalidad de esa época, los inocentes años 60, Tierra 1 y Tierra 2, ¿vale? De la cual Tierra 1 además es la moderna, que se supone que cronológicamente ya sea al revés, pero bueno, como ellos van a seguir contando las historias del Flash moderno, pues lo quieren llamar Tierra 1 para que sea la que generalmente van a ver, ¿no? Y entonces, claro, Flash, como va a gran velocidad, pues puede viajar a gran velocidad entre las diferentes tierras, ¿vale? Además, cambiar la vibración frecuencial, etcétera, etcétera. De eso hablamos en la parte de ciencia. Y entonces pueden comunicarse entre los dos universos y de vez en cuando se encuentran. Y de hecho, lo que sucederá es que aparecerán otros personajes de las diferentes épocas y cada año pues, se encontrarán los grupos de superhéroes de una época y de la otra. Además, curiosamente, serán tierras paralelas en el sentido de que el tiempo discurrirá en paralelo. Porque cuando vemos este Flash a Jay Garrick, al que hemos visto en la película, que aparece, digamos, al final, tiene 20 años más que cuando había aparecido antes en los cómics. Es decir, él en realidad estaba en los años 40 y ahora en los años 60 pues tiene 20 años más. Y conviven en los universos paralelos. Y aquí tenemos la primera aparición, ya años 60, mucho antes de todo lo que vendría después, de los universos paralelos superheroicos en el cómic. No es la primera aparición de los universos paralelos, ya había habido Planetland, etcétera, pero sí la primera vez que en la ficción, hasta donde se sabe, hay una continuidad de que hemos creado no solo un universo superheroico, sino un multiverso superheroico, una serie de universos paralelos. Bueno, pues, y queda ahí un poco la cosa, ¿eh? A veces, en este momento, los cómics tampoco tenían lo que se conoce como una continuidad muy grande, es decir, a veces se acordaban de cosas, a veces las historias eran autoconclusivas. Esto lo cuenta muy bien Humberto Eco en su libro Apocalípticos Integrados, cuando habla de la suspensión temporal de Superman. Pero bueno, ya quedaba ahí establecido que esto eran universos paralelos y cuando a algún autor le apetecía, pues lo utilizaba. Y cuando no, pues no pasaba nada y seguían contando las historias de Flash o de Green Lantern o de Superman o de Batman, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, como Superman se había seguido publicando, había dos Supermanes, uno en Tierra 1 y otro en Tierra 2, que era más viejo que el de Tierra 1. Bueno, la cuestión es que siguen ahí publicándose estos cómics, pero tienen mucho éxito, funcionan muy bien. De hecho, se crea la Liga de la Justicia, que supongo que os sonará, que es unir todos esos superhéroes en un grupo, y se dirá que los de Tierra 2 eran los que estaban en los 40, la Sociedad de la Justicia, y todos los años se encontrarán en los universos paralelos. Esto funciona muy bien, tiene mucho éxito, y lo que siempre pasa en general en la industria del entretenimiento, en el cómic en particular. Éxito se imita. Y entonces, entre estos imitadores aparece Stan Lee, inicialmente con Martin Goodman, que era su cuñado y era el editor de una empresa que había sido Time Lee Comics cuando había publicado Capitán América, se había transformado en Atlas Comics y después inmediatamente se transformaría en Marvel Comics, que yo creo que hoy en día a quien no le suene Marvel Comics probablemente vive fuera del mundo porque es quizá un conglomerado de entretenimiento el más importante que hay, ¿no? ¿Cómo nace Marvel Comics? Pues dice la leyenda que Martin Goodman y Stan Lee estaban jugando al golf
y le dice Martin Goodman, oye, que aquí los de Nacional, todavía no era DC, están teniendo mucho éxito con este revival de los superhéroes. Nosotros estamos aquí con los cómics del oeste, los cómics de monstruos, los cómics de terror, y esto cada vez va peor. ¿Por qué no hacemos unos superhéroes? Y bueno, Stan Lee dice, bueno, pues los hacemos a mi manera y lanza Los Cuatro Fantásticos. ¿Cuál es su manera? Pues sin identidad secreta y creando las interacciones personales entre los personajes, de la manera que sea una familia, etcétera, etcétera. Bueno, Los Cuatro Fantásticos son un éxito tremendo y Marvel empieza a sacar superhéroes pues, uno tras otro, ¿no? Ya se ha puesto pues, Spider-Man, Los Vengadores, en su momento la Patrulla X, Thor, recuperan al Capitán América, que si habéis visto la primera película dicen que estaba en animación suspendida desde la Segunda Guerra Mundial, se había creado después de la Segunda Guerra Mundial en un bloque de hielo y le rescatan Los Vengadores, en fin, empieza a crearse el universo superheroico de Marvel. Pero en principio es un universo, quiero decir, un universo, aquí nadie habla nada de universos paralelos, nada por el estilo, porque además lo que tiene el universo Marvel con respecto al de DC es que desde muy pronto la idea de Stan Lee y parte de su éxito es que se olvida de esa teoría del eterno presente de que habla Humberto Eco y dice, no, aquí estos viven realmente en un universo, es decir, que lo que pasa este mes en Spider-Man afecta a los Cuatro Fantásticos. Lo que pase, si de repente en Los Vengadores se une el Capitán América y el Capitán América tiene su serie, yo en la serie de Capitán América tengo que explicar por qué estaban Los Vengadores en esa aventura de Los Vengadores, ¿sabes? Lo que se llama la continuidad. Hay interconexión entre las diferentes series y forman un universo absolutamente cohesionado. Y ese será el éxito de Marvel, el universo Marvel, y hasta el día de hoy, porque si miráis las películas hablan del universo cinematográfico Marvel, y las películas de Marvel, y lo hemos visto aquí, todos habéis reconocido la de Spider-Man, y muy pocos, no digo reconocer, pero habéis visto la de Flash. Yo di una charla parecida a esta para gente más joven y de definir las películas de Marvel son las que veis, las de DC las que no veis. Pues es un poco esa idea. Y parte, ¿cómo lo consiguen? Podemos entrar en temas de calidad, etcétera, pero sobre todo enganchando con esa idea de universo, de la interconexión entre las diferentes series y los personajes. Cosa que en DC parece que van a intentar hacer a partir del año que viene, a partir de esta idea de multiverso, pero bueno, ya veremos. Un universo muy cohesionado y que implica que el fan tenga que seguir una serie tras otra y que siga a los personajes mes tras mes y de serie en serie. Igual que ahora lo seguimos, película tras película, o incluso en las series de televisión de Disney. Bueno, pues esto está y los superhéroes Marvel tienen un éxito tremendo, podríamos también dedicar una charla a superhéroes Marvel, años 60 y 70 es un boom absoluto de superhéroes Marvel, y los años 80 quizás sea la época, empieza lo que se conoce, si habíamos hablado de la edad de oro, de edad de plata, edad de bronce, donde ya estalla absolutamente el éxito de los superhéroes Marvel. Y aquí aparece una historia que me interesa para volver al tema que estábamos hablando, de universos paralelos, Días del Futuro Pasado, que se publica en el año 83 en la cabecera de X-Men, Patrulla X, para los que tenemos unos años más, y que luego después se adaptó al cine en este X-Men Días del Futuro Pasado, que no sé si habéis visto, ya tiene unos años, que bajo mi punto de vista está bien, pero es inferior a la película porque pierde al cómic, porque pierde mucho de sus elementos, pero os cuento que el cómic retoma casi todos los conceptos superheroicos, porque nos habla de un futuro distópico. Un futuro distópico donde los mutantes, ¿vale? Hecho atrás por si acaso alguno no iniciado. Patrulla X, X-Men, mutantes. Una raza, una evolución del hombre corriente, pero odiados, perseguidos, precisamente porque se piensa que van a sustituir al hombre corriente. Hay quien habla también, porque lo dibujaba Jack Kirby, que era el que había dibujado Capitán América, y Stan Lee también era de origen judío, hay quien habla también de que habla un poco también de la discriminación a los judíos. En todo caso, si Stan Lee y Jack Kirby no iban por ahí, Chris Claremont en esta historia claramente iba por ahí porque estaba reconocido, él no era judío, pero se había formado al respecto, y lo que hace es una distopía donde los mutantes están encerrados en un campo de concentración. Bueno, algunos han sido eliminados, pero otros están en un campo de concentración. Y curiosamente, el personaje que va a intentar solucionar todo es Kitty Pryde, que es judía, lleva la cruz de David colgada del cuello, o sea que está claro que retoma ese tema. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a hacer Kitty Pryde? Va a viajar en el tiempo, va a viajar al pasado. ¿Para qué? Para cambiar un hecho concreto, que es la muerte de un senador, que creen que es la causa que empezó la histeria antimutante, porque fue asesinado por unos mutantes malvados. Fue el que empezó la histeria antimutante, y entonces a partir de ahí es cuando los encerraron. Dicen, si le salvamos, la gente no va a odiar a los mutantes y no nos van a encerrar.
Bueno, viaja en el tiempo, aquí sí que voy a hacer un spoiler, lo siento, porque si no, no puedo contarlo. Salva al senador, es el año 80 y tantos, o sea que es un spoiler ya caducado. Salva al senador, pero resulta que cuando vuelve al futuro, el futuro no ha cambiado nada. Y se queda así la cosa. No saben muy bien por qué, al final de aquí de la historia dicen porque pese a que le haya salvado, como ha habido un ataque, se desata la histeria, por el motivo que sea. Bueno, ¿qué sucederá? ¿Qué sabremos después? Esto será después. Lo que sabremos es que cuando ha viajado al futuro, ella ha vuelto a su futuro, a donde había salido, pero cambiando el pasado, lo que ha hecho ha sido crear una línea temporal alternativa. Una línea temporal alternativa que no corresponde con ese futuro. De tal manera que en ese momento sabemos una cosa que no sabíamos, que en realidad el universo Marvel no era un universo, era un multiverso. Pero no era un multiverso como el multiverso DC, donde los Flash estaban en sitios distintos, sino era un multiverso que se diferencia por las decisiones que se toman, es decir, sobre todo por el viaje en el tiempo. Cuando hay un viajero en el tiempo, cambia un hecho y bifurca en dos universos paralelos distintos. Claro, imagináis que a partir de aquí empieza a haber viajes en el tiempo, todos los que queráis, se crean muchísimos universos paralelos y aparecen infinitos universos paralelos dentro del universo Marvel. Por eso es un multiverso, porque son infinitos universos paralelos. Algunos que se aprovechan de manera comercial, por ejemplo, para crear la línea Ultimate, que son versiones nuevas de los personajes para vender más, etcétera. Bueno, la cuestión es que, de repente, teníamos un único universo y parece que en un determinado momento el cómic de superhéroes pide la creación de un multiverso. Se crean historias tan complejas, tantas historias se van acumulando que necesitamos para darle cabida una explicación de forma de multiverso. Pero, sin embargo, la explicación en forma de multiverso es totalmente distinta a la de DC. Y entonces lo que tenemos en este punto es que a partir de los años 80-90 ya los dos universos superheroicos más importantes no son universos sino multiversos. Bueno, aquí los expertos me podrían acotar y decir, pero lo que has mostrado antes era Crisis, que transforma un multiverso a veces en un universo. Sí, pero dura poco, con lo cual al final seguimos teniendo multiversos. Bien, aquí es donde me voy a la parte de ciencias. Y me pongo este disclaimer para que si alguna cosa no se me entiende, dice Richard Feynman, que supongo que conoceréis, es el gran ausente de la película Oppenheimer, ¿vale? Uno de los más importantes en el proyecto Manhattan, pero que casi no sale en Oppenheimer, que dice, creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Si él no lo entiende, pues si digo algo que no se entiende, no os preocupéis, pero lo que intentaré será decir las cosas que necesito digo no os preocupéis porque probablemente tampoco las entiendo yo, pero lo haré para lo que me interesa para los universos superheroicos. Bueno, pero si alguien quiere profundizar en esto, se puede leer, ya que estamos hablando de cómics, pues se puede leer la biografía de Feynman en cómic, que ahí ya sí que habla del papel que tuvo en el proyecto Manhattan, no como en Oppenheimer, o se puede leer este cómic maravilloso Quantix, que si alguien se ha interesado por la física cuántica y no ha entendido nada, pues con Quantix lo va a entender realmente, de verdad es una maravilla y demuestra la potencialidad del cómic como herramienta educativa. Bueno, os voy a poner una ecuación, en filología soy así de atrevido, pero no la voy a explicar. ¿Cómo nace la física cuántica? Es muy complicado esto y voy a simplificar mucho, pero nace fundamentalmente cuando se da cuenta unos experimentos de que la luz tiene lo que se llama la dualidad onda-partícula. Es decir, que si tú lanzas luz por dos rendijas, no sabían si era una onda o una partícula, es decir, como pelotas. Si tú la lanzabas si es una partícula y lo lanzas por dos rendijas, pues se irán unas por un lado y otras por otro y formarán ese haz de luz al final, ¿no? Bueno, pues haciendo un experimento se daba cuenta que cuando el observador miraba pasaba eso y la luz era una partícula, pero sin embargo cuando no miraba resulta que se formaba ese patrón como si fuera una onda, como cuando tiras una piedra en un estanque y se forma el agua. Es decir, que parece que la luz a veces se comporta como onda y a veces como partícula. ¿Y esto por qué llegaron a la conclusión que es? Pues porque en realidad el mundo, o por lo menos el mundo a nivel microscópico, está por verse a nivel macroscópico, se comporta según los preceptos no de la mecánica clásica, sino de la mecánica cuántica. Me explico. Una fórmula que entiendo que todos conocemos. Espacio es igual a velocidad por tiempo. Si yo sé la velocidad y sé el tiempo, sé perfectamente el espacio y no va a cambiar, ¿no? Todos alguna vez, aunque seamos de letras, hemos hecho el problema de un tren sale a tal velocidad de Barcelona y no sé qué, y se encuentra en Madrid y tal. Y sabemos perfectamente dónde se van a encontrar, si sabemos la velocidad, etcétera, porque no cambia absolutamente nada. Bueno, la mecánica cuántica dice que eso no es así,
que realmente esta sería el equivalente al espacio es igual a velocidad por tiempo, la que he puesto, pero lo que dice es que depende de la probabilidad. Es decir, que el comportamiento es probabilístico. Que si yo un electrón sé de dónde sale y a qué velocidad sale y a dónde va, hay una probabilidad de que acabe en un sitio y una probabilidad de que acabe en otro. Estoy simplificando mucho. Y eso explica más o menos la dualidad onda-partícula. ¿A alguien le suena esto? Sí, no, el gato de Schrödinger. Schrödinger era un científico, pero sin embargo ha trascendido el campo de la ciencia para las humanidades. Básicamente, que nos decía Schrödinger, que es algo que la gente está equivocada, monta este experimento para decir que la física cuántica es un timo. Dice, claro, si fuera probabilístico, si yo meto un gato en una caja que con un martillo que tiene un 50% de probabilidades de caerse y romper un vidrio que tiene una sustancia tóxica, pues el gato tendría el 50% de posibilidades de estar muerto. El gato no estaría ni vivo ni muerto. Tendría el 50% de probabilidades de estar vivo y el 50% de probabilidades de estar muerto. Cosa que o los gatos están vivos o están muertos, decía Schrödinger. Bueno, pues Schrödinger, que lo dijo inicialmente, porque luego sí creería en la física cuántica, para desacreditar la física cuántica, se dio cuenta de que lo que sucedía era algo como lo de la luz y partícula. Es decir, el gato, mientras no abres la caja, está vivo y muerto simultáneamente. Y es el observador, cuando abre la caja, el que colapsa la función de onda y dice el gato está vivo o está muerto. Pero es que hay Hugh Everett, en su tesis doctoral en física en el año 53, va más lejos. Dice, no, que no es así. Que es que lo que sucede es que hay un universo paralelo donde el gato está vivo y un universo paralelo donde el gato está muerto. ¿Vale? Y publica su tesis, la Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics, la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, que dice eso, que realmente cada vez que se toma una decisión se está creando un universo paralelo diferente. Es decir, si teníais dudas de que ibais a venir a ver esta charla de cómics de superhéroes, decías, ¿voy o no voy? ¿O me voy a tomar algo que hace muy bueno? Pues hay un yo vuestro que está escuchándome ahora a mí y otro yo en un universo paralelo que está tomándose una cerveza ahora mismo. Eso es lo que diría básicamente Hugh Everett. Es decir, cada decisión que tomamos, no sé si os suena un poco a de lo que hemos estado hablando antes. Eso simplificando mucho todo, pero eso es lo que decía básicamente, que escribí una tesis doctoral y yo se la resumo en una frase y tampoco se trata de eso. Pero eso es básicamente lo que decía Hugh Everett III. Bueno, fue muy desacreditado realmente, pero la cuestión es que nunca se ha probado, no se ha probado todavía que vemos en multiversos, pero matemáticamente cuadra todo. No se ha podido probar que no. De la misma manera, si me permitís un inciso que no viene a cuento, pero que me gusta siempre hacer, en esta ecuación funciona para tiempos negativos. Eso indica que teóricamente el viaje en el tiempo es posible. Tampoco se ha probado que nadie haya viajado en el tiempo y nos haya venido a visitar, pero lo que me interesa, no estoy diciendo aquí que exista el viaje en el tiempo o no, yo podría dar mi opinión sobre lo que pienso, ni que existan universos paralelos, pero la cuestión es que hay teorías científicas que hablan de que sí y no se han podido probar que no son así. ¿De acuerdo? Y aquí aparece ya en la física, años 50, los universos paralelos. Hay muchísimas teorías que resume Max Tegmark en un artículo que se llama Niveles del multiverso. Y habla de que hay universos de 4 niveles diferentes que pueden convivir. Y ahora vais a ver a qué voy al asunto. Nivel 1, que alguien que no creía en el multiverso, como era Stephen Hawking, al final abrazó la teoría. ¿Qué sucede con los multiversos de nivel 1? Están uno muy separado del otro, a una distancia muy grande. Tegmark dice de 10 por 10 a la 27, que es una distancia enorme. Es decir, que hay un universo paralelo, que como están tan lejos, pues nunca lo vamos a ver, ¿no? Están separados muy lejos. No voy a hablar de los 4, voy a hablar de los que me interesan. Nivel 3, la física cuántica. El gato está vivo en un universo, está muerto en el otro. Un yo está dando esta charla en este momento y hay otro yo que dijo, hoy no voy a Sevilla, que hace mucho calor, y estar en Alcalá, pues no sé, hoy no hay fútbol, ¿no? Pues en el cine, ¿vale? En el cine, por ejemplo. Es decir, que este es otro posible nivel de multiverso. Los multiversos, los diversos universos paralelos del multiverso no se diferencian en el espacio, sino en el tiempo. Son líneas temporales distintas. Claro, ¿qué sucede? Que yo ahora resulta que me leo estas cosas y digo, anda, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, pues la diferencia es que, básicamente, aquí tenemos, esto es un chiste del propio Tegmark, tenemos un chico que le dice a una chica, ¿quieres ir a tomar algo? Pues en el nivel 1 lo que sucede es que la chica, hay un multiverso que le dice que sí y el otro que dice no, y están separados, muy alejados el uno del otro, a millones, millones y millones de más de kilómetros alejados. Mientras que en el nivel 3
hay un chico que se va con la chica a tomar algo y hay otro que le dice que no y no se va a tomar nada, ¿no? Claro, si yo veo esto y digo, anda, un multiverso de nivel 1, el de DC, el que había hablado, teníamos los dos Flash y estaban muy lejos el uno del otro. ¿Por qué un Flash puede venir a visitar al otro? Porque Flash va a toda velocidad. Entonces supera cualquier velocidad física que conozcamos y, por tanto, puede viajar de un lugar a otro. Bueno, esto cambiará y viajará mucho más fácil, pero inicialmente es que están en lugares distintos y viajan de un sitio a otro, ¿vale? Entonces, de hecho, en esta serie Crisis de Tierras Infinitas que he puesto al principio, se habla del origen del universo y ya se habla de universos que están en lugares diferentes, que se separan. Hay un determinado momento que el universo nace único y se separa en diferentes lugares. Entonces, claro, de repente me doy cuenta de que la ficción de los superhéroes ha ido por un lado, la ciencia ha ido por otro, pero están hablando absolutamente de lo mismo, ¿no? Y digo, bueno, pero esto para el nivel 1. ¿Pasa igual en el nivel 3? Digo, sí. He dicho en el universo Marvel que viajó Kitty Pryde en el tiempo, salvó y dice, tengo un universo donde no salvaron al senador y otro universo donde salvaron al senador. ¿Es exactamente lo mismo? No, no es por las decisiones, es con el viaje en el tiempo. Introduce un elemento más de la ciencia ficción, pero la idea es la misma, ¿vale? Si esta cosa de la persona que nos gustaba cuando éramos jóvenes y decíamos, voy a viajar en el tiempo, y por lo que sea no nos hizo caso, voy a viajar en el tiempo y ahora sí que la O le voy a conquistar. Sí, tal. Pues no, según esto viajarías en el tiempo y te volverías igual sin comerte una rosca igualmente, pero sin embargo habría otro tú que en otro universo paralelo pues sí que efectivamente pues estaría con esa persona, ¿no? Serían felices y comerían perdices. Entonces, en el universo Marvel resulta que se ha diversificado y tenemos la diversificación en el tiempo y responde al multiverso de la física cuántica, al que Tegmark ha dicho que está en el nivel 3. Entonces, claro, yo puedo afrontar, como estoy haciendo ahora, una explicación de multiversos, sea en este caso en una facultad de filología o sea en una facultad de ciencias, puedo aplicar el mismo concepto, lo puedo aplicar el mismo tema y puedo aplicarlo con ejemplos de superhéroes. Puedo haber hablado de la historia de los superhéroes, pero de repente podría estar en una clase de física y digo, bueno, os voy a explicar los multiversos y os voy a poner ejemplos. Claro, es difícil poner ejemplos de multiversos porque como no se ha probado, no puedo poner ninguno, o sea, no sé, estás explicando física y puedes poner ejemplos de la gravedad, tiras algo y cae, ¿no? Y lo ves. Pero, sin embargo, ¿qué ejemplo pongo de multiversos? Pues puedo poner perfectamente a los superhéroes. Entonces, esto niveles 1 y 3, pero todavía podría ir un poco más. Esto en realidad se ha utilizado más en la ficción, no solo en los superhéroes. No sé si hay algún fan de Star Trek aquí. El reboot, que esto ya también tiene muchos años, con lo cual igual suena antiguo, el reboot de Star Trek hace un poco uso de esa idea. Cuando decidieron hacer nuevas películas de Star Trek a principios de los años 2000, si no recuerdo mal, no, un poco más tarde, año casi cercano al 2010. Lo que hicieron fue un poco lo mismo, es decir, en lugar de hacer un nuevo inicio, no, lo que vamos a hacer es un viaje en el tiempo, cambia el pasado y entonces se crea un universo paralelo donde están los nuevos personajes, pero los viejos, el Spock de siempre, pues sigue estando en el otro universo paralelo. Como digo, no lo he hecho porque a estas alturas pensaba ya que iba a ir de tiempo así y tampoco quería profundizar mucho en la física, pero podría hacer algo similar con el nivel 2. Lo que pasa es que es un poco más complicado y por eso me lo he saltado esta vez. Pero con el nivel 4 es bastante sencillo. Porque el nivel 4 lo que dice es que los universos lo que se diferencian es porque tienen expresiones matemáticas distintas que las que conocemos. Y por tanto toman formas diferentes, las leyes son totalmente diferentes a las que conocemos. Anda, pues resulta, y fijaros que esa forma que aparece ahí, a ver, son formas las que pone Tegmark muy sofisticadas porque son fractales, etc. Pero hay una forma ahí semicúbica que a mí me recuerda al mundo bizarro de Superman. Que no sé si habéis visto la serie, y si no os la recomiendo, la serie de Superman y Lois, que no la ha visto casi nadie, porque de hecho la van a cerrar porque no la ve nadie, pero que habla precisamente de este tema del mundo bizarro, es una serie que a mí me parece que está bastante bien. ¿Qué es el mundo bizarro? Un mundo donde Superman está al revés, quiero decir, Superman es bueno, pues Superman es malo. ¿Por qué? Porque es malo, pues porque porque el mundo lo ha hecho así, digamos. Porque si nuestro mundo es esférico, pues el mundo suyo es cuadrado y entonces todo va cuadrado, cúbico, perdonadme. Todo va al contrario. O sea que realmente podemos encontrar también, podríamos buscar y tendríamos un multiverso de nivel 4. Es verdad que esto es más
digamos, no constituye un multiverso entero como sucedía en los anteriores, no es todo el universo DC o todo el universo Marvel, pero digamos que sí que aparece estas opciones. Entonces, lo que me interesa a mí del concepto de multiverso y de los universos paralelos en superhéroes, que es lo que quería traer aquí, es que realmente nos permiten establecer una narrativa en torno a la ficción, de cómo, por un lado, una narrativa histórica, ¿no? Porque al final el cómic de superhéroes, al haberse desarrollado durante toda la historia o de buena parte de la historia del siglo XX en Estados Unidos y el siglo XXI, pues no deja de representar la evolución de la sociedad estadounidense en esa época, y es un poco lo que trato en el libro que has comentado antes. Pero, por otro lado, también nos permite hablar de cómo se configura ese mundo de ficción y cuál es la diferencia entre un multiverso y otro. Sin embargo, de repente todas las teorías científicas que han hecho uso del mismo concepto han llegado a conclusiones muy similares. Y por eso a mí me parece tan interesante. Y creo que Snow, por lo menos, estaría contento de que en una facultad de filología pues hayamos hablado un poquitín de mecánica cuántica. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a nuestro invitado, sin duda ha demostrado que es posible aunar la ingeniería y el mundo del cómic. Antes se lo comentaba él, que tiene 2 doctorados, uno en telecomunicación y otro en comunicación. Digo, cambiando a la palabra tele, realmente se unen 2 doctorados, aunque imagino que tenían poco que ver, ¿no? Realmente. Sí, no tenía nada que ver, pero la verdad no fui muy original en elegir programas, la verdad. Así que bueno, ahora tenemos tiempo de debate, como tenemos un público bastante numeroso y seguramente muy conocedor del tema. Aprovechar que tenemos aquí a nuestro experto, que ha comentado ideas tan fascinantes, sobre todo para quienes conocemos poco del cómic. A mí realmente sí que me ha hecho pensar y repensar. Así que tenéis la palabra, sin miedo. Venga. Por favor. Me voy a preguntar si Aerosmith, ¿qué sería? ¿Un nivel 3? ¿Perdón? Aerosmith. Aerosmith, el de Pacheco y Busiek. ¿Sería nivel 3? Pues sí, ¿no? Es que no he leído la segunda parte, fíjate. Pero sí, porque en realidad es lo mismo, ¿no? Cambio un hecho del pasado sería un nivel 3, sí, porque es un universo paralelo que es por el cambio. Generalmente casi todos por ejemplo, casi todas las distopías estas que se han creado por cambiar un hecho de la historia son nivel 3. Por ejemplo, estoy pensando en el hombre, el castillo de Philip K. Dick y eso, son nivel 3, porque cambia un hecho y se bifurca en universos paralelos, sí. Yo quería en primer lugar felicitarle por la exposición así magnífica, lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. No tengo ni idea de física, eso ya lo adelanto. Y lo poco que sé de cómics lo sé porque cuando yo tenía 10 años era muy aficionado a Marvel. Yo me he criado con Marvel. Por lo cual voy a hablar de cosas que recuerdo de hace 50 años. He recordado, según usted estaba hablando, un par de episodios de cómics Marvel que tienen que ver con todo esto y que no sé si usted los conoce y ya prefieren hablar de ellos o no. Uno es la Contratierra. Hay un episodio, creo, no sé si en Cuatro Fantásticos o en Los Vengadores, en los que el alto evolucionario ha creado otro mundo, ¿vale? Que está justo al otro lado del Sol. Con lo cual la Tierra y ese mundo no pueden jamás interactuar. Es solo una casualidad que se produzca porque hay algún problema en la contratierra y el alto evolucionario viene a la Tierra original a pedir ayuda. Vale. Ese es un caso. Además, es un mundo paralelo en el que las cosas son muy distintas. Los animales hablan, creo yo recordar, porque los había hecho evolucionar. Y el otro caso que todavía me parece más significativo es el de Kang el Conquistador. Que ese es un personaje, creo recordar, de Los Vengadores, porque era un archienemigo de Los Vengadores. Y aparece, recuerdo, en la serie un personaje posterior que se llama Immortus o algo parecido, y luego otro que se llama, no me acuerdo cómo, era un faraón, y al cabo de cierto número de capítulos uno se entera de que los tres son el mismo personaje, solo que vienen de momentos temporales diferentes. Y esa idea me encantó ver en una de las películas de Ant-Man, creo que era de Quantumania, que aparece Kang, y que al final hay una imagen icónica en la que se reúnen todos los Kangs
de todos los momentos temporales, es decir, de todos los multiversos posibles, se reúnen en una especie de enorme anfiteatro planeando la conquista del universo. No sé si... Sí. Sí, muy buen apunte. En realidad, ahí empiezo por la contratierra, que es lo fácil. En realidad, en la contratierra, lo que tendríamos sería dos multiversos o dos universos separados en el espacio, con lo cual sería nivel 1, cuando yo he dicho que Marvel es nivel 3. ¿Qué sucede con esto? Claro, he simplificado un poco lo que son las reglas generales. Lo que pasa es que, como son tantos años de historia, con tantos guionistas, tantos dibujantes, y además, esto aparece en los años 80, con lo cual, perdón, sí, aparece en los años 80 y hay historias antes, que hay viajes en el tiempo y hay cosas, pues claro, a veces se contradicen, no todo cuadra bien, porque digamos que esta regla de que el viaje en el tiempo crea universos paralelos en el tiempo y tal, se establece a partir de los años 80, incluso Mark Gruenwald, que es el editor de Marvel en esa época, escribe un artículo explicándolo como si fuera un tratado de física, el universo Marvel se comporta así, así. Y efectivamente, si tú lees eso, dices, pero la contratierra no se comporta así. ¿Por qué? Por eso digo, y pasa un poco igual con Mundo Bizarro. He dicho que DC es nivel 1, pero resulta que Mundo Bizarro es nivel 4. Porque claro, hay tantas historias que a veces se sale, al final es diversión, es entretenimiento y uno no puede compartimentalizarlo así. O sea que en realidad la contratierra sería una excepción que rompería esa norma. Y en cierta manera lo de Kang, y tendría que recuperar un poco más, pero creo que enlaza más con lo que me he saltado del nivel 2, porque ya no quería meterme ya en más cosas de física, que todas las cosas también, que me puedo tirar aquí el rollo de decir, y que porque estaba en la facultad de filología, pero porque yo tampoco las entiendo muy bien, o sea, que tampoco vamos aquí a presumir de nada, que es la de nivel 2. La de nivel 2, a mí el ejemplo que más me parece apropiado de nivel 2, sí, lo que pasa es que para los más jóvenes igual estoy haciendo una referencia viejuna, que es en Regreso al Futuro. En Regreso al Futuro, ¿qué sucede? Que cuando viaja, lo que hace es que cuando cambia, no crea un universo paralelo, sino que de repente cambia eso caóticamente. El nivel 2 habla que los multiversos se crean a través de la teoría del caos. Es decir, que los cambios tienen lo que se llama la inflación caótica y entonces aparece ahí, digamos, el caos hace que haya cambios sin control. Eso, en el ejemplo que yo tenía del nivel 2 que he quitado, no lo hacía para lo de Kang, sino lo hacía para una etapa de X-Men de Brian Michael Bendis que hace algo parecido a Regreso al Futuro. Viajan al pasado y empiezan a desaparecer con los cambios y tal. Y yo creo, y lo tendría que, porque lo tengo un poco olvidado, creo que lo de Kang va un poco en la misma idea. Cuando Kang viaja a diferentes tiempos, al final lo que hace es crear una estructura caótica que no cambia, digamos, no crea líneas paralelas, sino que hace crear una estructura caótica. Entonces, a ver, siempre mirando un poco, o sea, siempre estudiando un poco y tal, pero lo que a mí me interesa sobre todo es que, a ver, tú te lees el artículo de Tegmark y salvo que seas físico teórico, entiendes una palabra de cada dos. Pero, sin embargo, si te quedas con los conceptos reales, dices, es que esto ya lo estaban haciendo en la ficción otros. Entonces, de repente te encuentras casos particulares que dices, vale, sí, esto encaja de otra manera. Pero además Tegmark en su artículo dice, cuidado, los niveles del multiverso pueden convivir. No significa que, si realmente nuestro universo es un multiverso, que está por probar, no significa que sea uno o sea otro, sino que pueden estar conviviendo, que de repente podemos tener multiversos separados en el tiempo y multiversos separados en el espacio, multiversos caóticos y efectivamente puede haber un multiverso fractal, cualquiera sabe dónde. Y pasa un poco también en estos universos que de repente dices, oye, el universo Marvel se comporta como el nivel 3, se separa en el tiempo. Ah, no, mira, pero esta historia es un multiverso de nivel 2. Pero digamos que lo interesante es que ese concepto ha interesado y ha excitado la imaginación, y digo la imaginación que implica el científico, de los autores de ficción, y especialmente en el cómic, y de los físicos teóricos, pero les ha llevado por caminos muy similares, que es a mí la cuestión que más me interesa. Sí. Bueno, yo te quería felicitar porque, en fin, he disfrutado mucho y me interesa muchísimo el tema, como te comenté antes. Y tengo dos preguntas que intentaré decir rápidamente, son dos curiosidades de las que quiero conocer tu opinión de experto. Este cómic maravilloso que fue de Días del Futuro Pasado es anterior a Terminator, si no recuerdo mal, ¿no? Pues ahora yo diría que sí. Ahora me pillas. Alguna es que lo estaba pensando y no recuerdo, creo que es un poco anterior, no sé si
diría que sí, porque este es del 83 y Terminator es... La película sí, es posterior también. La película sí. Sí. Te quería preguntar si existe o si tú conoces algún tipo de estudio más o menos cronológico que trazara, digamos, realmente el Regreso al Futuro y demás, pero por ejemplo se podría hablar de Huida del Planeta de los Simios, que es la tercera de la primera, una de las buenas películas del Planeta de los Simios, ¿no? Que es del 71. Es decir, que ya en el 71 empiezan a trabajarse estos temas. Entonces, no sé, te pregunto desde mi ignorancia, si existe algún estudio que ponga en cuestión o alguna relación o alguna cronología de todos estos elementos de industria del entretenimiento y de la secuencia, digamos, de cómo fueron apareciendo y si hay relación. Es decir, si Cameron había leído esto o había leído otro, no sé, te pregunto. Sí, yo no conozco ninguna. Hay una tesis doctoral que habla de viajes en el tiempo, pero, o sea, del viaje en el tiempo en la ficción, pero se centra más en temas de literatura. Yo del tema del audiovisual ahora mismo no conozco ninguna, que no digo que no lo haya, pero no lo conozco. Y otra curiosidad que tengo es conocer tu opinión, tanto desde el punto de vista, digamos, teórico, científico, como desde el punto de vista puramente estético, sobre el reloj del juicio final, porque también es una mezcla de dos universos, que para mí es una infamia, es una afrenta horrible al universo de Alan Moore, que como te digo, defiendo fanáticamente, pero que es un experimento también muy curioso, ¿no? Sí. Y que además se supone que va a tener grandes consecuencias en el universo DC, está todavía por ver, ¿no? No sé si tienes... Sí, a mí como concepto el reloj del juicio final me parece muy interesante. Espero que, y ahora voy a decir una cosa de Alan Moore, que espero que no esté viendo esto. Me parece un concepto muy interesante, que de repente esa conexión entre Superman y el Doctor Manhattan me parece que es muy interesante. Como historia me parece bastante aburrida, quiero decir, a mí se me hizo muy pesada. Pero sí que me parece que el concepto es interesante. Yo no acabo, o sea, entiendo a Alan Moore y no entiendo a Alan Moore, pero esto es aquí lo que voy a decir es opinión personal, porque este subido aquí no quiere decir nada. Yo tampoco entiendo, por ejemplo, el Ye que dice, no, ¿cómo vamos a continuar Tintín? Que nadie haga Tintín. O sea, yo creo que los personajes al final pasan a ser de la cultura. Si a mí me dijeran que, claro, vas a hacer el reloj del juicio final o antes de Watchmen o lo que sea, y de repente vas a quemar todos los Watchmen, pues yo diría no. Pero si yo no lo quiero leer, pues no lo leo y no pasa nada. Entiendo un poco a Alan Moore porque a Alan Moore le timaron. Quiero decir, Alan Moore, no sé si sabéis cómo funciona la industria del cómic de superhéroes, es todo lo que se llama work for hire, es decir, que ni siquiera Jerry Siegel y Joe Shuster tenían la propiedad de Superman, se la vendieron a DC por unos cientos de dólares, luego seguían haciendo las historias, les pagaban relativamente bien, pero claro, luego todo lo que generó no se llevaron nada, hasta el punto que uno murió medio ciego y tal, y el otro estaba en la pobreza cuando se estrenó la película de Superman, y fue para que no montaran un escándalo con el Superman, hablo de Christopher Reeve, para que no montaran un escándalo donde les reconocieron y ya pusieron los créditos Superman, pero fue en el 78, 40 años después de la creación del personaje, Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, y empezaron a pagarles una pensión vitalicia a los herederos de uno que ya había muerto y al otro y luego a los herederos, pero para evitar el escándalo. Entonces en Watchmen pasaba algo similar, te contrata DC, es work for hire los personajes, pero como eran personajes nuevos que creaban y ya en los años 80 ya en algunas ocasiones estaba reconociendo los derechos, a Alan Moore y a Dave Gibbons les dijeron, no, mira, vamos a hacer lo de siempre. Los derechos son de DC, pero cuando nosotros dejemos de publicar Watchmen, los derechos revierten a vosotros. Alan Moore y Dave Gibbons dijeron, es una serie de 12 números, un añito, por alguna reedición no sé qué, en un par de años tenemos los derechos de Watchmen. ¿Qué pasa? Que Watchmen abrió una nueva época, fue un éxito, abrió la época de las recopilaciones en libros, la venta en librerías, entonces nada más terminó Watchmen, se recopiló en libro, luego se sacó la etapa dura, luego no sé qué. Watchmen se está publicando constantemente, entonces DC nunca pierde los derechos. Y Alan Moore está muy enfadado con ese tema porque recibe muy buenos royalties por Watchmen, porque los royalties los pagan, pero no tiene la propiedad de los personajes. Hace Zack Snyder la película que aborrece y no puede hacer nada con eso, más que quitar su nombre de los títulos de crédito. Hacen el antes de Watchmen que él no quiere y no puede hacer nada con eso. Entonces yo esa parte la entiendo porque es un abuso en el sentido a la propiedad intelectual, que es muy común en la industria del entretenimiento norteamericana. Ahora, y por tanto respetaría que se hubiera derivado a Watchmen y Alan Moore dijera, hicimos Watchmen y nadie hace nada más de Watchmen. Pero ya mi postura personal es decir, hay superhéroes que están, pasado con Mortadelo y Filemón recientemente, están hablando si va a haber Mortadelo o no Mortadelo después de Ibáñez. Y esto es absoluta opinión personal,
¿Por qué no? Son personajes de la cultura. Si a mí me quitaran todos los mortadelos de Ibáñez, pues te diría no, pero el que los quiera que los lea y el que no, pues que siga leyendo los de Ibáñez. Pero ya digo, eso es una opinión muy personal. Pero concretamente esa historia, más que esa cuestión de los derechos, que también tiene su problema, para mí tiene muchos problemas desde el punto de vista narrativo, que realmente se sostiene poco. Pero el concepto de realmente de unir, de llevar al final, el Doctor Manhattan es un dios. Bueno, tú has hecho la pregunta a Brevillo, ya ves que me enrollo mucho, pero el Doctor Manhattan es un dios y convertir a Superman en el dios de ese nuevo universo y emparentarlos me parece bastante interesante. ¿Más preguntas? La gente más joven. Por ahí atrás. Aprovechar, sin miedo. Venga, ahí al fondo hay una... Yo quería preguntar desde un nivel de percepción de esto de los multiversos. Bueno, ¿cómo soluciona el hecho de que habrá muchos héroes por todas partes, no se sabe muy bien cómo hacerlo corresponder en la historia, si crea el multiverso? También como para renovar un poco el interés del público, porque el público se cansa y más porque es un mundo que va funcionando a través. Y con el multiverso hay un montón de posibilidades, porque ya yo creo infinitas, pero igualmente yo creo que va a llegar el día no tan lejos que el público va a decir, otro que sale del multiverso. Sí, efectivamente. Como que no se puede inventar, no sé, la ciencia, porque el universo sería como el nivel de la ciencia ficción, como que existen otros mundos enteros que descubrir y inventar. Y entonces, tengo la impresión de que con esto de los multiversos, la ciencia, tanto la ciencia como el mundo del cómic, llegaría un poco a su punto de que no lo podría superar. Sí, de que se puede saturar un poco. Sí, efectivamente. Bueno, a nivel científico, digamos que se sigue trabajando en el tema de multiversos y se no digo descubrimientos, porque realmente descubrimiento pues no se ha probado nada, pero teorías aparecen. De hecho, os he puesto la foto de Stephen Hawking porque el último artículo científico que escribió Stephen Hawking era sobre multiversos, cuando él en su tesis, en la teoría del todo, había negado la existencia de los multiversos. O sea que sí que hay una tendencia a creer que los multiversos explican muchas cosas. Lo que sucede es que es complicado de probar y lo que sucede también es que es una salida fácil, en el sentido de que en teoría te permite probar todo, o sea, te permite cuadra todo sin tener que hacer una gran demostración, ¿no? Hay cosas que, sin embargo, por ejemplo, que está relacionada con eso, no sé si habéis visto Big Bang Theory, habla mucho de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas está ya prácticamente olvidada, ya no, que tendría que ver con eso también. Pero sí es verdad que puede llegar un punto en que ya tanto lanzar teorías sin ningún tipo de fundamento práctico, al final la física pues es una ciencia experimental, pues aunque tiene su parte teórica, pues puede llegar efectivamente a un punto de saturación. Respecto al cómic / cine, etcétera, pues ahí dependerá un poco de lo que aguante el público. Ya parece que ahí empieza a haber una pequeña saturación de ficción superheroica y está disminuyendo un poco el éxito y la producción, porque es verdad que hay mucho. Pero es verdad que el multiverso, a mí en su momento, yo en realidad eso lo inventa J.J. Abrams, como tantas cosas. Bueno, sí, por cierto, si os interesan los universos paralelos, no lo he mencionado, buscar una serie de televisión que ya tiene unos años, que se llama Fringe, de J.J. Abrams, que es la culminación de los universos paralelos. Y J.J. Abrams hace esto de Star Trek y ya inventa eso de decir, claro, tengo que hacer una historia de Star Trek con actores más jóvenes. ¿Pero qué pasa? ¿Me cargo a Spock, además Leonard Nimoy es conocido? No, un universo paralelo, o sea que te soluciona la papeleta, ¿no? Y aquí es un poco igual, ¿no? De repente, me he movido atrás del todo, en Spider-Man, resulta que, claro, nuevo Spider-Man, igual algunos no enganchaban, pero nos habíamos enganchado con el de Tobey Maguire. Pues ahora, ahora podemos hacer películas con todos y para todos los gustos. Lo que pasa es que al final, efectivamente, como bien dices, puede acabar saturando, porque llega un momento en que tampoco sabes muy bien qué forma... O sea, una de las cuestiones, no sé si me estoy explicando bien, una de las cuestiones interesantes que ha hecho del universo Marvel y del universo cinematográfico Marvel después, me refiero al universo Marvel en cómics, es esa idea de que aunque todo es fantasía, todo es ciencia ficción,
todo se explica, todo tiene una base y es un universo con sus reglas, etcétera. Pero el multiverso, por un lado, como pasa igual en la física, y yo creo que el razonamiento que has hecho está muy bien y me está costando amilarlo al mismo nivel. Claro, como el multiverso en física no lo puedes probar, pues se puede convertir en el todo, ¿vale? Yo hago mi teoría y en la ficción puede pasar un poco lo mismo, ¿vale? Claro, un universo que estaba todo muy bien explicado, todo funcionaba muy bien, de repente todo vale porque es un multiverso. Cuando algo no lo puedo explicar, es que es un multiverso, es que ha pasado un multiverso. Y eso efectivamente puede pasar que determinados seguidores, que lo que les atraía de los universos superheroicos es esa coherencia interna, se queden fuera porque esa coherencia interna se pierde. La verdad es que no lo había pensado y por eso me ha costado tanto llegar a hilar a dar, pero ha sido me parece un muy buen apunte, porque de nuevo tiene ese paralelismo. En el momento que tú pierdes coherencia es cuando la gente realmente abandona. Parece la sumisión del vago, que bueno, ya no sé cómo mantener esto bien cuadrado, pues multiverso. Exactamente. Y en la física puede pasar igual, sin querer llamar vago a determinados científicos. Quiero decir, hay un problema en general en la academia, no solo en las ciencias, pasan las ciencias y pasan las humanidades, y es la necesidad de publicar constantemente, ¿no? Y esa idea de publicar, claro, de repente dices, a ver, y en ciencia, yo diría que en humanidades también pasa, porque al final hay cosas que se ponen de moda y se publican, pero en ciencia pasa también, ¿eh? Hay cosas que se ponen de moda y de repente dicen, bueno, como está de moda los multiversos, si yo hago algo de multiversos más o menos coherente, me lo van a publicar, pues tiro por ahí. Entonces, no sé si del vago, porque construir una teoría sí puede ser complicado, pero sí que en cierta manera tampoco es que yo me crea mucho esto, pero mira, me lo van a publicar y me va a salir unos cuantos artículos. Yo no me quiero meter muy técnico, pero es que me he acordado, me acuerdo de mi vida, bueno, se me ha ido. Lo que mostré antes de... Me he ido al final. Lo que mostré antes de este mundo cuadrado, en realidad, no es cúbico. Ay, siempre digo cuadrado. Parece mentira que haya estudiado matemáticas. Aquí no se nota. No, yo no me di cuenta. aquí, cuando muestro que en realidad no es un cubo, sino que es un fractal, ¿vale? Esto es la geometría fractal, que tampoco me voy a meter en ello, pero cuando yo hacía cosas de telecomunicaciones ya a tiempo A, se pusieron de moda las antenas fractales. Y entonces, si diseñabas antenas con forma fractal, te publicaban en el artículo inmediatamente. Se demostró que la mitad de las antenas fractales que se diseñaban hacían lo mismo que las antenas sin forma fractal. No cambiaba nada el patrón de radiación. Pero, sin embargo, estaba de moda lo de las antenas fractales. En los congresos a los que yo iba en esa época, había sesiones y sesiones de antenas fractales. Y entonces eso sí que puede pasar. Entonces, al final, la moda puede jugar en contra, efectivamente, en cualquiera de los campos. Sí. Aquí. Espero que vayan a apagar la cámara porque voy a hacer el ridículo. Las matemáticas, al igual que Heisenberg en los años 20 del siglo pasado, tenía la posibilidad de crear la física cuántica. Las matemáticas, entonces, tienen mucho que decir, digo yo, ¿no?, acerca del fenómeno del multiverso. Sí, claro, sí, efectivamente. De hecho, el motivo, y por eso me he permitido poner una fórmula, de hecho, el motivo por el que el multiverso no se demuestra su no existencia, o sea, no se puede demostrar su existencia porque, salvo que seamos capaces en algún momento de viajar a un universo paralelo o demostremos que alguno de nosotros que estamos aquí resulta que venimos de un universo paralelo. Pero la cuestión es que esas teorías lo que tienen es que matemáticamente cuadra. Y entonces las matemáticas tienen efectivamente mucho que decir, porque en el momento que tú tienes una ecuación, como la ecuación de onda de la física cuántica, que se supone que explica el universo, se supone que explica el universo a nivel microscópico, pero realmente, y en Quantix en ese cómic lo dice muy bien, cuando se habla de nivel microscópico no se pone una barrera de tamaño. Entonces podría ser que la física cuántica realmente gobernara a nivel macroscópico, es decir, que nuestro comportamiento, pero como en la física cuántica el observador es el que colapsa la función y nosotros somos observadores, no nos damos cuenta. Es decir, que lo que yo pienso que es que si yo voy a una velocidad hasta esa puerta, voy a llegar en un tiempo, realmente tengo una probabilidad, lo que pasa es que solo veo esa cuestión del tiempo, básicamente simplificando. Y eso, lo que tienen las matemáticas es que cuadra matemáticamente. Esa es la cuestión. Cuadra para todos los tamaños. Entonces las matemáticas tienen absolutamente todo que decir en el multiverso, porque en el momento
Que no cuadraran las expresiones matemáticas es cuando realmente se desmontarían las teorías. Pero es que cuadra, y por eso también me he permitido decir lo de los tiempos negativos. Resulta, el viaje en el tiempo, pues no sé qué pensáis, pero a mí me resulta difícil de creer. Entre otras cosas porque pienso, dices, tecnológicamente no estamos preparados. Bueno, sí, pero si lo están dentro de 1000 años, pues alguno, igual estamos en secreto también, ¿no? Igual alguno hemos venido dentro de 1000 años y no se lo hemos dicho a nadie. Pero normalmente habríamos conocido algún viajero temporal, ¿no? Entonces parece difícil de creer. Pero matemáticamente cuadra, porque si tú sustituyes tiempos negativos en esa ecuación, se cumple perfectamente. Entonces, físicamente, el viaje en el tiempo, y por eso Hawking no creía en los multiversos, pero sí creía en la posibilidad del viaje en el tiempo a través de los agujeros negros, etcétera. Y matemáticamente cuadraba, con lo cual es lo que tiene esta cuestión, que las matemáticas lo dicen todo absolutamente, y que es cuando te fallan las matemáticas, cuando realmente una teoría no tiene base. Por eso, y no soy un experto en esto, por eso al final se ha desmontado la teoría de cuerdas, porque había cuestiones matemáticas que no cuadraban bien. Espero que no haya ningún físico viendo la grabación y esté diciendo alguna burrada muy gorda. Yo es que estas cosas, tengo un amigo físico que le suelo consultar, pero claro, luego a las preguntas ya no le puedo consultar y a veces me aventuro a decir cosas que luego puede ser que no sean del todo. Estoy simplificando, para los físicos. Esta pregunta, esta respuesta la contaremos. Para los físicos que... ¿Más preguntas, más dudas, comentarios para...? Venga, sigue. Tenemos rápido. Que es verdad que muchas cosas tienen aplicación, porque yo también soy de letras, ¿no? Soy profesor aquí de la facultad, pero me está acordando muchas cosas que se han utilizado en semántica, sí. Por ejemplo, de mundos posibles. Me acuerdo yo, Bach tiene un semántico 70-80 que tiene cuestiones de los mundos posibles. Yo he visto ahí el concepto de probabilidad que usted ha escribido para... No sé, son conceptos que creo que tienen mucho que ver, no sé si de raíz filosófica aplicada en la ciencia, en la lingüística también. Y otra cosa, los que estaban en contra de la teoría de los multiversos, que porque no cuadraba el tema matemático, lo refutan, no hay evidencia empírica, ya es de mi desconocimiento, porque no soy científico, pero ¿cómo sé qué es lo que se hace para negar la teoría esa? Hasta donde yo sé, y no soy experto, con lo cual, y además no estoy al día, con lo cual pueden haber muchos cambios, hasta donde sé, matemáticamente no se refuta. Lo que no creen en multiversos, lo que tienen es otras teorías que también matemáticamente son posibles, ¿vale? Porque las matemáticas, las matemáticas son las que son exactas, eso está claro. Pero el problema es que hay muchas cosas que no las conocemos perfectamente y pueden interpretarse de distinta manera. Entonces, hay otras interpretaciones posibles que no incluyen los multiversos que también son posibles. Entonces, los que no creen multiversos, que era lo que hacía Hawking hasta poco antes de morir, era, y si leemos la teoría del todo, en el fondo, la teoría del todo, que enuncia Hawking en su tesis ya hace muchos años, pues es otra explicación del universo que también cuadra matemáticamente, que no incluye a los multiversos. Entonces él decía, no, es que mira, yo lo explico de esta manera y cuadra matemáticamente, por tanto no hay multiversos. Pero claro, venía otra persona y decía, no, pero yo te lo explico de esta manera y cuadra también matemáticamente. Porque casi de fe ya, ¿no? Sí, mientras no lo puedas probar, eso sí. A ver, tampoco no sé si quiero decirlo de esta manera por una cuestión de que ya digo que no soy un experto en física, pero claro, pero sí, en cierta manera, claro, hay muchas cosas que en el fondo había muchas cuestiones pues como cuando, yo qué sé, Arquímedes prueba ¿cómo se llama? La ley esta de los fluidos, que ahora no me va a salir el nombre. En realidad, él la teoriza y hasta que no puede probarla, no se ve que es verdad, pero es cierto que se cumple. Pues nos puede parecer que en el siglo XXI, ya en el año 2024, ya hemos probado todo, ¿no? El problema es que, igual que se tardó un tiempo en poder probar según qué cosas, ahora estamos también en proceso de que hay otras que no se han podido probar y que quizá nunca se prueben. O sea, realmente que tengamos un modelo del universo absolutamente cierto, que sepamos que ese es el cierto, probablemente no lo vayamos a tener, no lo sé, probablemente no. Lo único que sí puedes saber que los que no cuadren, digamos, los que matemáticamente no sean factibles, pues eso seguro, esa explicación seguro que no es posible. Pero a partir de ahí, pues el ser humano siempre tiene limitaciones y va superándolas, pero siempre se encuentra con una nueva. A ver, otra pregunta ya al final, ¿no?
pregunta en relación al efecto mariposa. ¿En qué nivel entraría dentro del...? El efecto mariposa es teoría del caos, y ahí estaríamos más centrados en el nivel 2, que me he saltado porque me daba miedo ya, y además he tardado 50 minutos, digo, si me meto en teoría del caos ya me voy a ir un poco tal, pero sería teoría del caos, sería la idea de eso, de las alas, bate las alas en Brasil y crea un tsunami en, lo que sea, en Tailandia. Sería teoría del caos. Y para mí en ese aspecto, y tengo una cosa escrita a ese respecto, para mí eso es el efecto de, pues eso, de Regreso al Futuro. Viaja al pasado, cambia una cosa y el efecto en la línea temporal es absolutamente impredecible. No sabe lo que puede pasar. Por eso cuando vuelve de repente se encuentra con, y otro spoiler de la película del 85, se encuentra con un mundo totalmente distinto, pero él no preveía que podía haber pasado eso. Sin embargo, no viaja, aunque luego ha habido muchas derivaciones, también ha habido cómics en Regreso al Futuro y alguna gente habla de que sí, de lo que hace es viajar a un universo paralelo y entonces se mete en un universo paralelo, pero realmente si uno ve la película en su momento, realmente no ha viajado a un universo paralelo, realmente ha vuelto y el futuro ha cambiado totalmente. Porque si en teoría se hubiera viajado a un universo paralelo, él no podía viajar a un universo paralelo, se quedaría en el suyo y otro McFly sería el que disfrutaría de esa familia feliz, etcétera. ¿No? Lo que comentó antes de viajar a conquistar a la persona que te gusta, pues no vas a conseguir nada más que otro tú pues sea feliz y eso sería un poco lo mismo. Entonces es una línea temporal y las variaciones son caóticas, no las puedes predecir. Sí. La inteligencia artificial está creando superhéroes en este mismísimo momento. Un nuevo universo editorial. Pues esa es un muy buen tema que está ahora en boga. No, o sea, ahora mismo no se están haciendo, o sea, sí se están haciendo cómics con una inteligencia artificial y algunos supongo que de superhéroes, pero digamos que son pruebas aisladas. No hay, y generalmente no se comercializan. Hay una idea ahora, hay mucha polémica con eso, de realmente si la inteligencia artificial va a reemplazar a los autores de cómic. Y hay polémica en ese aspecto y de momento ninguna editorial se está atreviendo a hacerlo. Ahora, uno de los motivos que dicen, y quien defiende el tema de autoría, es que la inteligencia artificial hace unos cómics malísimos. Y es verdad, los que yo he podido leer son horribles, ¿no? Porque el tema de la narración secuencial no la domina muy bien. La pregunta es, ¿hará alguna vez cómics buenos? Puede que sí, porque la inteligencia artificial aprende. Puede que sí. Cuando haga cómics buenos, ¿qué pasará? Las editoriales dejarán de tener autores, digamos, autores al uso y harán los cómics con inteligencia artificial, que siempre habrá alguien que la tendrá que alimentar un poco, pero al final la creación de inteligencia artificial no se sabe, hay mucha polémica en ese aspecto y está por construir ese tema legal. Yo en este caso, y hablo con muchos autores y tienen mucho miedo a este tema, yo soy un poco pesimista desde el punto de vista de los autores. Yo creo que si llega a ser bueno, o sea, es que hay cómics y cómics, quiero decir, hay cómics, digamos, como con una cuestión más artística, y yo no sé si solo el público aceptará un cómic hecho con inteligencia artificial, pero hay cómics como todo, lo mismo que digo cómics, digo para literatura y digo para cine, de consumo. Entonces, si los cómics de consumo se producen con inteligencia artificial y el público los acepta, veo difícil que nadie lo pare. Pero no lo sé, porque igual lo para la legislación, a veces pensamos que la inteligencia artificial va a ser como un Terminator y lo va a dominar todo. Puede que sí, pero también muchos inventos alcanzan un techo tecnológico. Igual llega un punto en que no es capaz de hacer cómics mejores y nos damos cuenta de que esos cómics comparado con cualquier otro que leemos no vale para nada y entonces no nos sirve. Habrá que ver a dónde llega, qué regulan y qué quiere el mercado. No tiene que ver con la autoría, pero sí tiene que ver con los cómics. Estos días, precisamente, ha sido entre ayer y hoy, estoy en un foro de traductores de cómics y estaban horrorizados porque se está traduciendo mucho manga utilizando inteligencia artificial. Y aunque en teoría no lo traduce tan bien, parece que el público lo está aceptando. ¿Por qué? Porque al final es más barato. Entonces consumen el manga más barato. Entonces, si eso nadie lo regula, y yo veo difícil regularlo en el mundo global que tenemos hoy en día, porque quiero decir, si en España no te dejan traducir manga así, pues te vas a traducirlo a
a Francia si te deja, o a Tailandia, o donde sea, ¿vale? Pones la compañía, pero bueno, eso es opinión, no lo sé. Si nadie lo regula y el público lo acepta, creo que va a ser difícil de parar, como ha pasado con todos los avances tecnológicos. Quiero decir que yo como al antiguo Sánchez eso me dará pena, pero bueno, también me da pena, quiero decir, no sé, cuando la gente no va al cine, por ejemplo, ¿sabes? Son cosas que siguen un curso y ya. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí se están haciendo cómics con inteligencia artificial, pero solo pruebas y no se están comercializando. Y los que yo he leído, que son unos pocos, de momento están lejos de tener un nivel de calidad mínimo. Hay una ley aprobada por el Parlamento Europeo en enero de inteligencia artificial y empieza a regular esto. Lo primero que dice es que lo que esté hecho con inteligencia artificial tiene que aparecer marcado que está hecho con inteligencia artificial. Sí. Luego, si es inteligencia artificial de carácter generativo, que es esta, es decir, que utiliza una base de datos, tiene que decir de dónde viene esa base de datos. Aunque lo haga una empresa china, si lo va a vender en Europa, tiene que aparecer toda la trazabilidad de esos datos, de dónde son esos datos, dónde los han cogido. Y lo que se está negociando ahora es el tema de el copyright de la inteligencia artificial, es decir, que si tú utilizas inteligencia artificial, tengas que pagar a salir gratis. Con lo cual ya empiezas a equiparar los precios con el trabajo humano y en caso de que se pueda seguir la trazabilidad de dónde ha sacado esas imágenes, pagar derechos de autor. Sí. Pagar microcano, un cano, la legislación va por ahí. Sí, y de nuevo también si hay alguien en contra de la inteligencia artificial generativa, con ese vídeo que no piense que lo estoy defendiendo. O sea, yo puedo estar en contra, pero doy mi punto de vista. He presentado los cómics superiores de Spider-Man. En Spider-Man, los que conocéis, había durante una época, como Spider-Man era el personaje más exitoso de Marvel, se publicaban 3, a veces más, pero normalmente eran 3 series en paralelo todos los meses, que cada uno tenía su número, con su guionista, su dibujante, etcétera, etcétera, etcétera. Y para dar más Spider-Man a la gente mensualmente. En un determinado momento Marvel se da cuenta que hay una serie que vende más y otras 2 que venden menos y dice, pues ¿por qué no hacemos que la misma serie publique 3 números al mes? Claro, ¿qué sucede eso? No hay un dibujante humano que pueda hacer 3 números al mes. ¿Qué es lo que hacen? Rotar a los dibujantes. Los guionistas también rotaban, pero menos porque un guionista sí puede hacerlo. Rotaban a los dibujantes. Entonces, si uno sigue los superhéroes ahora, se da cuenta de que hay menos dibujantes estrella que hace unos años. ¿Por qué? Porque las compañías han sido listas y han dicho, vamos a hacer estrellas a los guionistas, porque así, si yo la serie cambia de dibujante, porque no puede producir ese ritmo, no se resiente tanto las ventas. Y entonces las estrellas son los guionistas. Y así la gente puede tener más Spider-Man todos los meses, y donde digo Spider-Man digo Patrulla X o lo que sea. Pero bueno, el Spider-Man era más paradigmático. Vale, vamos a poner un escenario en que yo ahora puedo producir un cómic de Spider-Man todos los días. Y sí digo, sí, esto lo ha generado una inteligencia artificial y además la pose esta viene del Spider-Man que dibujó Romita en no sé cuánto y de no sé qué, no sé cuánto. Y pago a quien tenga que pagar, cosa que, bueno, que las editoriales estadounidenses no sé si encontrarán la manera de evitarlo como siempre. Pero bueno, vamos a suponer ese mundial, vale, hacen todo eso, pagan su cuota no sé qué. Y la gente, por consumir un Spider-Man todos los días, estoy exagerando, quizá no tal, lo acepta, dice, sí, está claro que me va a ideal, pero qué guay, es muy entretenido y tengo mi Spider-Man todos los días. Si eso pasa, creo que va a ser difícil de parar. Es opinión, estoy dando solo exclusión de... A veces cuando la opinión aquí, ya digo aquí arriba, parece que tal. Es solo opinión. Creo que va a ser difícil de parar. Porque al final estos son productos de consumo. Claro, la novela gráfica, la última que ha ganado el Premio Nacional, pues no, esa querremos que sea autor y seguirá existiendo y eso tal. Pero en todo entretenimiento hay una producción, digamos, industrial y una producción artística que a veces convergen y a veces no. Y creo que en todo el entretenimiento, o sea, en general y en el cómic en particular, la parte industrial, lo que se haga con inteligencia artificial va a depender de la respuesta del público. Si el público lo acepta, se va a producir. Se pagarán cánones, se harán lo que sea, se controlará, se acreditará, o se lo saltarán y lo evitarán y pagarán multas o no, o lo que sea. Pero bueno, suponiendo que todo va legal y todo va bien, se pagarán cánones, pero si el público lo acepta, le van a dar lo que al público. Es un poco
yo pongo el mismo ejemplo de los zapatos. Todos aceptamos ahora los zapatos que he hecho salir máquinamente. Estoy seguro de que hubo un debate de decir, no, hombre, pero cuando los zapatos no los haga el zapatero es que se nos van a romper. Yo le cuento a mi abuelo que me cambio de zapatos cada no sé cuándo, yo soy de los que me los cambio, pero yo qué sé, que cada 6 meses comprado. A mí los zapatos me duraban 10 años porque me lo hacía el zapatero no sé qué, no sé cuánto. Ahora hemos aceptado que vamos a comprarnos unos zapatos nuevos cada 6 meses porque se destrozan, porque están en un medio tal, lo hemos aceptado y ahí está. Pues yo creo que al final es eso lo que va a pasar. Lo que se acepte y lo que pueda decir. ¿Por qué se acepta a veces? Pues porque antes igual un par de zapatos te duraban 10 años porque te costaban mucho dinero y ahora no te cuesta tanto comprarte uno cada 6 meses porque, bueno, al final con esa producción industrial son más baratos. Y las televisiones, por ejemplo, las televisiones duraban toda la vida, pero claro, porque compraban una televisión, había gente que las pagaba a plazos y tal, y ahora pues cambiamos de televisión en cuanto ya hace una cosa más. Y eso implica que, claro, ya las televisiones no se pueden hacer con el mismo proceso. Hay mucha menos gente trabajando en televisión. Por otro lado, también, claro, es un tema también peliagudo y si me ve esto algún amigo artista me va a matar. Es un tema peliagudo porque claro, hablo desde el desconocimiento, porque ya si me meto en tema económico. Habrá personas que han perdido su trabajo que hacían televisiones antes, pero si ahora de repente se venden millones de televisiones, ¿cuánta más gente está trabajando en los procedimientos? Pues no lo sé, igual no, igual hay mucha menos gente trabajando, o igual sí, igual se lo están llevando las macrocorporaciones. O sea, esa es la idea de que cambia el modelo económico y con la inteligencia artificial estamos por ver cómo va a cambiar ese modelo económico. Yo creo que la parte artística, el ser humano nunca la va a perder, es mi opinión, y espero, o casi es un deseo más que una creencia, un deseo, y esa va a aparecer y estará en el cómic, en el cine, en la literatura, en la pintura, etcétera, pero hay una parte industrial que, pues eso, que a todos nos gustaba mucho cuando Star Wars ponían las maquetas, pero si se pueden meter efectos digitales y va más rápido, y así, antes teníamos una película de Star Wars cada 2 años y luego estuvimos 20 sin ellas y ahora tenemos una serie cada 3 días. El público lo acepta, a veces los efectos digitales cantan que no veas, pero lo aceptamos porque queremos tener Star Wars todos los días, pues ya está, pues nos lo tragamos y ya está. Digamos, yo con el tema, es un tema de industrialización que soy muy pesimista en ese tema, pero claro, ya me meto en temas económicos que si de los anteriores sabía lo justo, pues de esto mucho menos. Pues yo creo que para no cansar más a nuestro invitado, te voy a hacer una pregunta muy breve que nos puedes comentar, ya que estamos aquí en una facultad de filología, tanto sobre el presente como el futuro del cómic en la Universidad Española. Dado que tú quizás eres la persona que mejor conoce que mucha gente joven, que a lo mejor se plantea en el futuro, pues investigar, publicar libros como tú, hacer tesis doctorales. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese tema? Bien, bueno, a ver, el presente ahora mismo es un momento absolutamente brillante en el sentido de que tiene una presencia enorme en muchísimas universidades, está entrando con fuerza, hay 4 cátedras de investigación universitarias, se están creando asignaturas, para que nos hagamos una idea, en mi universidad no había ninguna asignatura de cómic, el año que viene, ahora este año hubo una, y el año que viene con suerte vamos a tener 3, en diferentes titulaciones, en filología, en comunicación audiovisual y en arquitectura. Se están leyendo un número enorme de tesis doctorales sobre cómic cada año, en diferentes ámbitos. Hay revistas especializadas en cómic, o sea, el cómic realmente está entrando con mucha fuerza y está entrando al nivel de muchas otras disciplinas. Lo que tiene también la gente del cómic es que somos, como el cómic siempre ha estado visto ahí en la contracultura de fuera, que somos bastante bueno, yo digo, somos un poco telepredicadores de esto del cómic, el cómic. Entonces, estamos poniendo muy pesados y está entrando con mucha fuerza. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que realmente, bueno, y también la parte positiva, que es negativa también, es que es un medio interdisciplinar que permite afrontarse de muchas disciplinas. Podemos tenerlo en literatura, en comunicación audiovisual, en arquitectura, como he dicho, pero hay mucho cómic científico, os he mostrado Quantix, casi en todos los ámbitos, bueno, por supuesto en Bellas Artes, hay muchísimas disciplinas donde el cómic puede tener cabida. Problema realmente que no hay
departamentos o ni siquiera grupos, o grupos dentro de departamentos que sean específicos de cómic, que no hay un sitio donde el cómic tenga el lugar correspondiente, ¿no? Que todos más o menos sabemos que tenemos un departamento de literatura, o sea, prácticamente todos los departamentos tienen su correspondencia con uno o varios grados diferentes, mientras que el cómic no encuentra esa correspondencia. Entonces, claro, hay un tema por ver. Julio Gracia, que es un profesor en la Universidad de Zaragoza, y que escribió un artículo precisamente que mostraba la evolución de las tesis doctorales leídas en cómics en los últimos años, y es un crecimiento tremendo. La pregunta es, ¿cuántas de esas personas luego seguirán trabajando cómic en la universidad? Porque una cosa es decir, me gusta mucho el cómic, he terminado mi máster en no sé qué, venga, voy a hacer una tesis sobre cómic. Vale, bueno, te encuentras un director, hacer la tesis, muy bien, vale. Ahora quiero entrar en la universidad con tema de cómic. Con tu tesis, ¿no? Eso todavía está por ver cuánto puede absorber. También, lo que sí es cierto, por ejemplo, yo voy a tirar un poco, te lo he comentado antes, pero te voy a tirar un poco de mi ejemplo, porque si puedo hacerlo yo, puede hacerlo cualquiera, y digo en el sentido de venir de cómo vengo a la ingeniería. No sé si todo el mundo aquí es del ámbito universitario y está al tanto del tema sexenios y ese tipo de cosas, no sé si os suena. Bueno, veo muchos sí, los que no, bueno, no os preocupéis, es una palabreja que si no tenéis que saber nunca, mejor viviréis más felices, pero los que sabéis, el sexenio de investigación lo puedes pedir, tú estás adscrito al área que sea, lo puedes pedir en el área que quieras. Yo soy profesor de ingeniería, saqué mis primeros sexenios en ingeniería y por esta deriva en mi vida, mi último sexenio está hecho con artículos específicamente de cómic en humanidades. O sea, quiero decir que, ¿qué quiero decir con esto? No es para presumir de sexenios, sino es para decir que, incluso viniendo de la ingeniería, ya hay revistas reconocidas donde se puede publicar sobre cómic y te van a contar para todos sexenios / todo lo que sea, o sea que en ese aspecto es muy positivo. Otra cosa es que tú luego, tu vida vayas a poder dedicar exclusivamente a todo, si no tienes sobre todo una plaza estable, vayas a poder dedicarla específicamente a eso, y sobre todo en el tema de docencia, porque al final si consigues que tu universidad dé una asignatura, pues tú vas a dar una asignatura, pero luego te va a tocar dar, si estás en literatura, pues literatura, si estás en comunicación, otra cosa. Va a ser difícil todavía, queda mucho camino para recorrer para decir, yo soy profesor de cómic, me levanto por la mañana, hago cómic de investigación, doy clases de cómic y todo cómic. Eso queda mucho camino por recorrer. Ahora, os digo que la evolución en 10 años es espectacular. La presencia es espectacular y el impacto también, y ahora mismo hay que todavía yo no sé explicar las causas muy bien, pero hay un sentir popular de apoyo al cómic, de repercusión del cómic, etcétera, que de repente hay un interés enorme en todas las iniciativas que se hagan a este respecto, con lo cual, yo a la gente joven que quisiera, no podría más que animarle, sabiendo que efectivamente luego el futuro pues puede ser algo complicado, pero tampoco en la universidad ahora mismo es que cualquier futuro es complicado, o sea que en realidad yo casi el consejo que doy a la gente joven es, si quieres quedar en la universidad, haz lo que te apetezca porque nada te va a asegurar nada y por lo menos mientras estés haciendo lo que te apetezca, pues estás feliz, porque es que en el fondo, es que, corrígeme porque de filología, pero ¿en qué campo de la literatura te va a asegurar una plaza ahora mismo en la universidad? Ninguno, pues si te apetece más hacer cómics, pues haz cómics. Pues con este consejo creo que no es mejor forma de terminar. Muchísimas gracias a nuestro invitado, gracias a todo el mundo que ha venido. El acto se ha grabado, estará disponible dentro de un par de semanas, si alguien quiere volver a verlo. Menos la parte de la física que la censuraremos. Sí, que vamos a hacer un corte. La censuraremos por la muchísimas gracias y nada, que viva el cómic y viva el multiverso.